Para cada alma que se atreve a usurpar el lugar de lo divino, que se eleva en la cúspide de su propia vanidad, un destino ineludible y aterrador aguarda. No es una mera coincidencia, ni la fatalidad de la vejez, sino un juicio manifiesto, un aviso esculpido en el lienzo de la historia. ¿Qué poder se atreve a juzgar a un rey en la cima de su gloria? ¿Y qué lección brutal se esconde detrás de la agonía más grotesca jamás registrada? La historia que hoy desvelamos es un eco de una verdad eterna: la soberbia precede a la caída, y la gloria divina no se comparte con nadie. Este no es un relato para los débiles de corazón, sino una profunda inmersión en la oscura advertencia que encierra la muerte de un hombre que se creyó un dios. Vivimos en un mundo donde el brillo del ego a menudo eclipsa la luz de la verdad. Donde la ambición desmedida y la sed insaciable de reconocimiento empujan a las almas a cruzar límites invisibles, a pisotear la humildad, a olvidar de dónde procede toda bendición genuina. ¿Alguna vez se ha preguntado si existe una justicia última, un tribunal invisible que equilibra la balanza cuando la humana falla? ¿Se ha cuestionado el verdadero costo de la soberbia, de la arrogancia que se disfraza de éxito y poder? Esta historia, anclada en la antigüedad, no es un mero eco de un pasado distante. Es un espejo que le confronta con la fragilidad de la existencia humana ante lo trascendente, una lección crucial para aquellos que, en la vorágine de la vida moderna, pueden verse tentados a olvidar su lugar y a reclamar una gloria que no les pertenece. Prepárese, porque el destino de Herodes no es solo el relato de un rey, es una profunda advertencia para su propia vida. Nuestra investigación comienza no con su fin, sino con el inicio de su ascenso, un camino sembrado de intrigas, alianzas cambiantes y una ambición desmedida. Nos referimos a Herodes Agripa I, nieto del infame Herodes el Grande, el tirano que ordenó la matanza de los inocentes en Belén. Herodes Agripa nació en el año 10 a.C., inmerso en la compleja y peligrosa política de la corte romana y la volátil Judea. Desde temprana edad, fue educado en Roma, cultivando amistades con figuras influyentes como el futuro emperador Calígula y su sucesor, Claudio. Esta educación en el epicentro del poder imperial le imbuyó de una sofisticación mundana, una astucia política formidable y, quizás lo más peligroso, una profunda fascinación por el poder absoluto. Pero el camino de Herodes Agripa no fue lineal. Experimentó reveses significativos. A la muerte de su padre, Aristóbulo, ejecutado por su propio abuelo Herodes el Grande en una de sus paranoicas purgas, Agripa quedó en una posición precaria. Regresó a Roma, donde vivió durante un tiempo como un derrochador, acumulando deudas colosales. Su vida era un vaivén entre el favor imperial y la desgracia, la opulencia y la mendicidad. Llegó a tal punto de desesperación que, según los historiadores, consideró el suicidio. Esta etapa de su vida, marcada por la inestabilidad y la humillación, forjó en él una sed insaciable de seguridad, de reconocimiento y de poder. Quería escapar de la sombra de su linaje y forjar su propia leyenda. Anhelaba la admiración, la adulación y, sobre todo, el control. Su ascenso al poder fue una obra maestra de manipulación política. Cuando el inestable emperador Calígula subió al trono, Herodes Agripa, con su encanto y su astucia, logró ganarse su favor. Calígula, conocido por su excentricidad y su megalomanía, encontró en Agripa un confidente y un adulador. Fue Calígula quien le concedió los territorios de la antigua tetrarquía de Filipo y Lisanías, y más tarde, la tetrarquía de Antipas, el Herodes que había ejecutado a Juan el Bautista y había interrogado a Jesús. Para el año 41 después de Cristo, tras la muerte de Calígula y su hábil intervención en la sucesión imperial para asegurar la ascensión de Claudio, Herodes Agripa fue recompensado con el control de toda Judea y Samaria, restaurando así el reino que había poseído su abuelo, Herodes el Grande. Era el rey de los judíos, un título que llevaba con inmensa ostentación y un profundo sentido de orgullo.
Su reinado fue un delicado equilibrio. Por un lado, intentó congraciarse con los judíos, observando rigurosamente las leyes mosaicas y presentándose como un defensor de la fe. Financiaba proyectos de embellecimiento del templo, ofrecía sacrificios y, en apariencia, vivía como un devoto. Esta fachada de piedad le ganó el favor de la población judía, que había estado resentida por el gobierno directo de los procuradores romanos. Por otro lado, debía mantener la lealtad de Roma, lo que a menudo significaba comprometerse con prácticas que no eran del todo aceptables para los judíos más ortodoxos. Herodes Agripa era un camaleón político, adaptándose a su entorno con una habilidad consumada. Su ambición no conocía límites y su deseo de ser adorado, de ser visto como el líder indiscutible, era el motor que impulsaba cada una de sus decisiones. Fue en este contexto de su ascendente poder y su búsqueda incesante de la popularidad donde se cruzó con la creciente comunidad cristiana. Para el año 44 después de Cristo, el cristianismo había dejado de ser una secta marginal y se había convertido en un movimiento con miles de seguidores, especialmente en Jerusalén. La predicación audaz de los apóstoles, sus milagros y su desafío a las autoridades religiosas establecidas comenzaron a ser percibidos como una amenaza. Herodes Agripa, siempre atento a la opinión pública y buscando ganarse aún más el favor de los judíos más conservadores, decidió actuar. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, relata los eventos que condujeron a su dramático final. Nos dice, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esta fue una declaración brutal de poder, una persecución directa contra los líderes de la nueva fe. Santiago, o Jacobo, uno de los 12 apóstoles, el primer apóstol en derramar su sangre por causa de Cristo, cayó bajo la espada de Herodes. Imaginen el terror que se apoderó de la incipiente comunidad cristiana. El mensaje era claro, el rey tenía el poder de silenciar a cualquiera que desafiara su autoridad o la paz social que él quería mantener. Pero Herodes no se detuvo ahí. Vio que esto agradó a los judíos y, en su afán por consolidar su popularidad y su dominio, fue un paso más allá. Procedió a prender también a Pedro. Pedro, la roca sobre la que Jesús había prometido edificar su iglesia, fue arrestado y encarcelado, con la intención de ejecutarlo públicamente después de la Pascua. La prisión estaba fuertemente custodiada, con 4 grupos de 4 soldados cada uno, y Pedro encadenado entre 2 de ellos. La seguridad era máxima, lo que reflejaba la importancia que Herodes le daba a eliminar esta amenaza percibida. La comunidad cristiana, desesperada, recurrió a su única esperanza, la oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras Herodes se regodeaba en su poder, planeando la ejecución de Pedro, lo impensable ocurrió. En una noche, justo antes de su inminente ejecución, un ángel del Señor se apareció en la celda de Pedro. Las cadenas cayeron, las puertas de la prisión se abrieron por sí solas, y Pedro, guiado por el ángel, salió libre, dejando atrás a sus atónitos guardias y el asombro de la iglesia que oraba fervientemente por él. Este milagro, esta intervención divina, fue un golpe directo a la autoridad de Herodes. Su plan había sido desbaratado por un poder superior, uno que él ni siquiera reconocía. La noticia de la fuga de Pedro debió haber sido un golpe devastador para el ego y la autoridad de Herodes. Los guardias fueron interrogados severamente y, al no poder explicar la fuga, fueron ejecutados por orden del rey. Este acto de brutalidad no solo subraya su crueldad, sino también su desesperación por mantener el control y su imagen de infalibilidad. La vergüenza y la ira debieron haber hervido en su interior.
Había sido humillado públicamente, y su intento de ganarse el favor divino, o al menos el favor de los hombres que él creía más poderosos, había fracasado estrepitosamente. Poco después de estos eventos, Herodes se trasladó a Cesarea, una ciudad portuaria y una de las capitales de su reino, conocida por su esplendor romano. Allí, en un gran festival en honor al emperador Claudio, o quizás en una celebración de juegos públicos, Herodes Agripa organizó una exhibición de su poder y gloria. La ocasión era grandiosa, una puesta en escena diseñada para impresionar y para consolidar su imagen de monarca poderoso y benévolo. El relato bíblico y las fuentes históricas, como el historiador judío Flavio Josefo, coinciden en la descripción de este momento cumbre y a la vez, el principio del fin. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengaba. Josefo añade detalles vívidos: las vestiduras de Herodes estaban tejidas completamente de plata, de modo que cuando la luz del sol incidía sobre él, reflejaba un resplandor admirable e infundía un cierto pavor y respeto en aquellos que le miraban. Era una imagen de esplendor deslumbrante, de poder casi sobrenatural. El rey, elogiado por sus súbditos, no solo aceptaba las aclamaciones, sino que las instigaba. La multitud, especialmente los sirios de Tiro y Sidón, a quienes Herodes había estado tratando de ganarse, estalló en aclamaciones. Voz de Dios, y no de hombre, gritaban, alabándole de una manera que sólo correspondía a una deidad. Este fue el momento crítico, el punto de no retorno. Herodes Agripa, en toda su pomposidad plateada, escuchó estas palabras y no las rechazó. No dio la gloria a Dios. En su insaciable sed de adulación, en la cúspide de su orgullo, permitió y aceptó que se le atribuyera un honor que pertenecía solo al Creador del universo. Se creyó merecedor de la adoración, o al menos, no tuvo la humildad de negarla y dirigirla al verdadero origen de todo poder. Fue entonces, en ese instante de máxima soberbia, cuando la justicia divina se manifestó de la manera más horrible imaginable. El relato de Hechos 12:23 es escalofriante en su brevedad y contundencia. En el mismo momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La descripción de Josefo es aún más gráfica. Al momento vio un búho posado sobre su cabeza, e inmediatamente un dolor agudo se apoderó de su vientre. Por lo tanto, se volvió hacia sus amigos y les dijo: miren cómo he sido engañado, yo, a quien ustedes llamaron Dios, estoy ahora siendo llevado por la muerte. El rey, minutos antes un resplandeciente Dios ante los ojos de su pueblo, se desplomó, retorciéndose en agonía. El dolor que lo asaltó fue instantáneo y desgarrador. Las palabras de adulación se transformaron en gritos de tormento. Su cuerpo, que un momento antes irradiaba la magnificencia de un dios, comenzó a ser devorado por algo interno, algo abyecto y repugnante. La agonía duró 5 días, un tormento prolongado y público, durante el cual su cuerpo fue literalmente consumido por gusanos. Gusanos. Criaturas de la putrefacción y la descomposición, emergiendo de un cuerpo vivo, un cuerpo de rey, ante los ojos de una multitud horrorizada que apenas minutos antes lo había aclamado como divino. Esta no fue una muerte natural. Fue un juicio divino, una manifestación literal de la ira de Dios contra la blasfemia y la soberbia desmedida. La ironía era cruel y perfecta: aquel que se vistió de plata para parecer un dios, terminó siendo devorado por la más humilde y repulsiva de las criaturas. Su final fue un testimonio público y brutal de que el poder humano es efímero, y que cualquier gloria que no se atribuya a su verdadero origen es una usurpación que conlleva un precio terrible. La muerte de Herodes Agripa y fue el sello de una ley espiritual inquebrantable: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. No hay escape para aquellos que se elevan por encima de su Creador. La revelación es innegable, cruda y aterradora:
Herodes Agripa y no pereció por una enfermedad común, ni por un accidente fortuito, ni siquiera por el resultado natural de una vida de excesos. Murió por un juicio divino directo, una intervención sobrenatural que desató sobre él una agonía específica y simbólica. Su pecado capital no fue meramente la persecución de los cristianos, ni el cruel asesinato del apóstol Santiago, ni la encarcelación de Pedro. Esos fueron síntomas de una condición más profunda y corrosiva. Su pecado fundamental fue la ibris, la soberbia desmedida, el aceptar para sí mismo la gloria, la adoración y el honor que solo pertenecen a Dios. Fue el acto de creerse un Dios, o al menos, de permitir que otros lo llamaran así sin rectificación ni humildad. Este evento no fue una simple coincidencia histórica o una curiosidad médica. Fue una manifestación literal y aterradora de una ley espiritual inquebrantable, la ley de la soberbia y la humillación divina. En ese instante, en Cesarea, el cielo envió un recordatorio brutal y visceral de que hay un límite para la arrogancia humana, un umbral más allá del cual la paciencia divina se agota. La humillación de Herodes, consumido por las más abyectas de las criaturas, fue un contraste dramático con su deslumbrante vestidura de plata y las aclamaciones de una multitud aduladora. Fue un acto de despojarlo de toda su pompa, de reducirlo a la forma más básica y repugnante de existencia, para mostrar que, sin la gracia de Dios, el hombre no es más que polvo y carne corruptible. La lección oculta, ahora revelada con claridad escalofriante, es que Dios es celoso de su gloria. Él no la comparte con nadie. Cualquier intento de usurparla, de atribuirse méritos que solo provienen de Él, de aceptar alabanzas que son para Él, es un acto de rebeldía que invoca su juicio. La historia de Herodes es la encarnación de Proverbios 16:18, antes de la destrucción es el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este no es un cuento para asustar, sino una verdad fundamental sobre el orden divino del universo. El mismo Dios que levantó a Herodes al trono fue el que permitió su caída más abyecta, no por capricho, sino por una violación directa de su soberanía. La recompensa para el espectador que ha presenciado esta narrativa hasta aquí es esta verdad ineludible: la soberbia no queda sin castigo, y la humildad es el único camino seguro ante la majestad divina. Ahora, permita que el espejo de Herodes se posicione frente a su propia vida. Olvídese por un momento del rey y sus ropas de plata. Piense en usted, en sus aspiraciones, en sus logros, en las batallas que libra día a día. ¿Cuántas veces, en la vorágine de la competencia y el deseo de ser reconocido, ha permitido que el orgullo se infiltre en su corazón? ¿Cuántas veces ha tomado crédito por un éxito que, en realidad, fue el resultado de una combinación de su esfuerzo, la suerte y, sí, la gracia divina? ¿Cuántas veces ha sentido esa punzada de satisfacción, esa euforia del ego, cuando ha sido alabado o cuando sus logros han sido puestos en un pedestal? Considere los peligros de la vanidad en la era digital. En un mundo donde las redes sociales nos invitan a construir una imagen perfecta, a buscar la validación en me gusta y comentarios, ¿cuán fácil es caer en la trampa de Herodes? ¿Cuán sutilmente nos dejamos llevar por la necesidad de ser admirados, por la obsesión de proyectar una vida sin fisuras, un éxito constante? La soberbia no siempre se manifiesta en un rey vestido de plata aceptando ser llamado Dios. A menudo, es mucho más insidiosa. Puede ser el no dar gracias por una bendición, el atribuirse el mérito exclusivo por un talento o una oportunidad que le fue dada, el despreciar a otros desde la altura de su propia percepción de superioridad. Piense en las decisiones que toma. ¿Están impulsadas por una búsqueda genuina de la verdad y el bien, o por el deseo de mantener una imagen, de complacer a las multitudes, de evitar la crítica a toda costa, de parecer invulnerable? Ha ignorado advertencias, ya sea de su propia conciencia, de amigos cercanos o incluso de la palabra divina, porque el orgullo le impidió reconocer su error o su limitación.
La historia de Herodes es un grito de alerta para cada uno de nosotros. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que hay un poder y una autoridad superiores a la nuestra, y que la verdadera fortaleza no reside en la arrogancia, sino en la humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia. Reflexiones sobre su relación con aquellos que le rodean. ¿Cómo reacciona ante la crítica? Es capaz de admitir sus errores, de pedir perdón, de reconocer cuando se ha equivocado o ha actuado movido por el ego. La humildad no es debilidad, es la comprensión profunda de su lugar en el gran esquema de las cosas, la capacidad de reconocer que todo don perfecto y toda buena dádiva descienden de lo alto, del Padre de las Luces. El destino de Herodes nos obliga a examinarnos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En la búsqueda de la gloria humana efímera, o en la búsqueda de la gloria que pertenece a lo eterno? Este es un momento para mirar profundamente y discernir si alguna parte de Herodes ha echado raíces en su propia alma. El aviso es claro, la altivez de espíritu es un camino que conduce a la destrucción, mientras que la humildad es la puerta a la gracia y la verdadera vida. No deje que el eco de los gusanos de Herodes se desvanezca sin dejar una profunda marca en la forma en que vive y se relaciona con el mundo. Si la lección brutal de Herodes Agripa ha resonado en lo profundo de su espíritu, si ha sentido la verdad innegable de la justicia divina y desea sellar su vida con la protección de la humildad y la gracia, actúe ahora mismo. Primero, como un acto de rendición y reconocimiento de la soberanía de Dios, escriba amén en los comentarios. Que cada letra sea una declaración de su fe y un compromiso de someter su orgullo ante el Creador. Segundo, dé un me gusta a este video para que la poderosa luz de esta advertencia y la verdad de la humildad alcancen a más almas que, sin saberlo, están caminando por el peligroso sendero de la soberbia. Y tercero, comparta esta revelación, este impactante aviso, con una persona en su vida que usted crea que necesita urgentemente escuchar esta verdad. Alguien que quizás esté lidiando con el orgullo o buscando validación en los lugares equivocados. Que la historia de Herodes sea un faro que guíe a muchos lejos de la destrucción y hacia el camino de la verdadera vida espiritual. La justicia divina es real, y su sabiduría es el más grande de los tesoros. Que la lección de Herodes le impulse hacia una vida de mayor propósito y humildad.